niñas y niños, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el maestro Francisco Olivares. Maestro, bienvenido. Y, por supuesto, nuestro querido Ton. ¡Hola! Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna de 5º grado. ¿Están listos? ¡Comencemos! Muy bien, pues buen día a todos allá en casa. Es un gusto saludarlos otra vez. Lari, Ton, es en verdad una alegría estar nuevamente con ustedes. Igualmente, profesor. Hola, Larisa, y hola a todos los niños y las niñas que nos ven desde su casita. Muy bien, hoy seguiremos trabajando con los textos expositivos. Nos centraremos en la jerarquización y la clasificación de la información para que puedas comprender mejor todos los textos que vas leyendo. Me parece muy interesante, profesor, y creo que se relaciona perfecto con lo que revisamos la semana pasada. Muy bien, pues, ¿comenzamos? ¿Vamos? Sí, ya estamos aquí de nuevo, profe. Y no sé qué nos tenga preparado el día de hoy, pero antes de empezar, yo quiero platicarles algo. ¿Puedo? Claro que sí, Ton. Muy bien, pues fíjense que me prestaron un libro muy interesante. Y el título del libro es Maíz. Así nada más. Maíz. Y es un libro con muchos relatos sobre el maíz. ¿Quién lo escribe, Ton? Pues creo que muchos niños y niñas indígenas de distintos lugares de nuestro país. Y a veces son textos así pequeñitos, como adivinanzas o como relatos chiquititos. Pero también hay textos más largos. Claro que sí, y no me extraña que encuentres distintos textos. El maíz para nosotros es imprescindible, es muy importante. Digamos que es la base de nuestra alimentación y en las comunidades indígenas se siembra y se cosecha. Es para muchos también la base de la economía. Y estoy hablando de muchísimas familias, ¿eh? Ellas lo producen y después lo venden. Sobre todo es alimento y para muchos, fíjense en esto, es un elemento vivo. Maestro, tiene muchísima razón. El libro trae textos en muchas lenguas que hablan muchos niños y niñas de México. Y muchos de ellos seguramente nos están viendo desde su casa ahora mismo. Y descubrí que los niños y las niñas ayudan en la milpa a las labores relacionadas con el maíz. Pero además, en las narraciones se cuenta un poquito de otras cosas que siembran y que comen en distintos lugares. A ver, ¿cómo qué, Ton? Pues como el elote, como el tomate, calabaza, el café o frijol y hasta unos frutos que no conozco muy bien. Hay uno que se llama cacate. Cacate, muy bien. Pues el cacate es un fruto, Ton, parecido a una almendra. ¿Y entonces tiene nutrientes como otros frutos? Así es, Ton, así es. Nuestra plática recuerda un tema de ciencias naturales. ¿Se acuerdan que ustedes vieron el inicio de este año que estábamos hablando sobre los nutrientes de los alimentos? ¿Sí se acuerdan? Los nutrientes de los alimentos. ¿Les parece? Sí. Vamos a aprovechar este tema que Ton nos compartió para trabajar un poco con la organización de la información en los textos expositivos. ¿Está bien? Claro que sí, profesor. Sí. Antes, vamos a recordar que la semana pasada revisamos textos para analizar entre todos la información. ¿Se acuerdan que identificamos el tema y subtema en un texto expositivo que hablaba del agua? Sí se acuerdan, ¿verdad?
Ah, sí, sí me acuerdo, profesor. Y a partir de las preguntas que hicieron José Francisco, Natalia y Renata, hicimos eso. Exactamente, exactamente. Hoy trabajaremos con algunos textos y vamos a ordenar, seleccionar la información relevante y a clasificar la información. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a iniciar esta clase con un ejercicio de síntesis de la información de un texto expositivo. Verán, miren, los estudiantes en casa, lo que pedimos es que nos ayuden a identificar cuál es la información importante. Larisa, ¿puedes ayudarnos, por favor, a leer el siguiente texto, por favor? Claro que sí, maestro. Los nutrientes son las sustancias básicas que el organismo necesita para su buen funcionamiento. Se clasifican en proteínas, carbohidratos, lípidos o grasas, vitaminas y minerales. Las proteínas provienen de alimentos de origen animal como la carne, los huevos, la leche y sus derivados, y de origen vegetal como las leguminosas, frijol, soya, lenteja y garbanzo. El organismo las utiliza para formar y reparar tejidos. Muy bien, ahora fíjense bien, y estudiantes en casa, por favor, bien atentos. La pregunta es, ¿qué pasaría si al querer reducir o sintetizar el texto le quitamos información importante? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vamos a verlo. Dice, son las sustancias del organismo para su funcionamiento. Se clasifican, provienen de alimentos y se utilizan para formar y reparar. ¿Qué pasa con este texto reducido? Hoy no lo entiendo muy bien, profe. Ni siquiera sé de qué se trata. ¿Cuáles sustancias? ¿Cómo? ¿En qué se clasifican? ¿O de qué alimentos vienen? Pero también, ¿quiénes provienen y quiénes forman y reparan? Ay, no sé, profe, estoy perdido. De plano no entendí nada. Es que creo que faltan muchos elementos o información importante e imprescindible que aparece en el texto original. ¿Imprescindible? Uy, qué palabra tan elegante. ¿Qué significa? Mira, acuérdate que imprescindible es algo que no puede faltar. Bien, listo, Tom. Ya lo entendí. Listo. Pues entonces faltan datos imprescindibles para entender el texto resumido. Así es, así es. Y ustedes, estudiantes en casa, sé que se dieron cuenta también. El ejemplo que leímos muestra algo muy curioso. Fíjense bien, si nosotros quitamos los elementos centrales e importantes de un texto, podemos encontrarnos con escritos que no tienen mucho sentido y que, por ende, no entendemos bien. Por eso es tan importante identificar los elementos centrales, la información relevante, esencial, lo que nos aporta la información necesaria para poder comprender el texto. Pero entonces, maestro, si quisiéramos hacer un mejor resumen, ¿cómo lo haríamos? Es excelente pregunta. Vamos por partes, Larry. Y mira, piensen un poco en qué le hace falta al texto. Para empezar, como diríamos, ¿cómo comenzamos? Profe, yo contesto. Pues tendría que empezar refiriéndose a los nutrimentos. Muy bien, o sea, es el tema principal. Podríamos empezar más o menos así, fíjense bien. Los nutrimentos son necesarios para el organismo. Se clasifican en proteínas, carbohidratos, lípidos o grasas, vitaminas y minerales. Ah, ya le voy entendiendo. Y luego podríamos poner la información de las proteínas. Puede ser así. Las proteínas provienen de los alimentos de origen animal y vegetal. Con ellas se forman y reparan los tejidos. Muy bien, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y si ya quisiera ser más específica, pues podrías agregar ejemplos. Ay, claro. Entonces, ya incluiríamos en los de origen animal, por ejemplo, al huevo o la carne. Y en los de origen vegetal, al frijol o la lenteja.
¿No es verdad, profe? Así es, toda la razón. Lo que estamos haciendo es ordenar la información que leemos para poder sintetizarla y también entenderla mejor. Esto nos sirve mucho cuando leemos textos expositivos de cualquier área del conocimiento. Fíjense bien, leemos, ¿estamos bien? Sí. Leemos, organizamos, sintetizamos, elegimos lo que de verdad es importante, incluso jerarquizamos la información. Ay, ¿jeroclifiqué? ¿Cómo? A ver, no te angusties. Si no sabes qué es esta palabra, vamos a ver una pequeña cápsula para que a ti y a los estudiantes en casa les quede muchísimo más claro. Ay, Vamos sí, a ver. por favor. Sí. Hola, Agustín. Hola, Carola. Qué bueno que vienes. Necesito que me ayudes a algo. Tengo un problema. Bueno, en realidad tengo varios problemas y no sé cómo organizarme para resolverlos. A ver, cuéntame tus problemas. Quizá yo pueda ayudarte, aunque pareces demasiado contento como para tener todos los problemas que dices. Es que en realidad estoy muy contento con este problema, pero al mismo tiempo tengo que pensar muy bien en cómo resolverlo. A ver, te voy a explicar. Mañana va a llegar a mi casa una nueva integrante de la familia. ¡Una hermanita! No, ¿cómo crees? ¿No? No, mañana va a llegar a mi casa una gatita y se va a llamar Lina. ¡Sí! Oye, pero eso no es un problema. ¿Qué problema puede ser que llegue una gatita Lina? Bueno, pues hay muchos problemas, no tienes ni idea. Es que estuve hablando con la veterinaria y me dijo que tengo que comprar muchas cosas para la gatita, como por ejemplo, comida, juguetes, la arena, premios comestibles, un estambre para que juegue, una pala para limpiar la arena, una mantita para que duerma y un collar. Ah, pues yo puedo acompañarte a comprar. Sería muy lindo y divertido. Sí, claro, pero mira, el problema es que creo que no tengo tanto dinero como para comprar todo eso. Mi abuelo siempre me da mi domingo y desde hace meses he estado ahorrando, pero creo que no me va a alcanzar para todo. Ah, ya entiendo. Pues no te preocupes. Lo que necesitas es una jerarquización de la información. Sí, muy buena idea. ¿Qué? Una jerarquización para que descubras qué cosas son las más importantes y cuáles no son tanto. Así sabrás en qué gastar tu dinero y en qué cosas no gastarlo por ahora. Ah, eso suena muy interesante, Carola. Sí, mira, haremos un cuadro sinóptico que aprendí a hacer en la escuela y eso nos ayudará. Primero necesitamos un tema. Pues Lina, la gatita, ¿no? Claro, muy bien. Lina la gatita. ¿Y cuál es el problema a resolver? Pues las necesidades de Lina. Exacto, las necesidades de Lina. Y pienso que podemos dividir las necesidades en dos. Necesidades primarias y necesidades secundarias. Muy bien. Bueno, ahora dime, ¿cuáles crees tú que sean las necesidades primarias y cuáles las secundarias de Lina en este caso? Bueno, pues yo creo que lo más importante es que tenga comida. Claro. Y agua, claro. Y también que tenga un cajón de arena limpia. Pero ¿y dónde va a dormir? ¿No es importante? Pues sí, claro, pero es que pienso que a veces a los gatitos pues les gusta dormir en cualquier lugar que esté suavecito. Así que supongo que alguna vez se dormirá en el sillón, le puedo poner alguna cobija. O de plano que se duerma en mi cama. Entonces deberías de pensar en eso como una necesidad secundaria. Claro, aunque, ¿sabes? Ahora que pienso, creo que podríamos dividir sus necesidades en tres: primarias, secundarias
y terciarias. A ver. Ahora decidamos las necesidades primarias, secundarias y terciarias de Lina. Primarias serían comer y hacer sus necesidades. También limpiarlas. Secundarias, la camita especial. Pues, si no tuviera la camita especial, podría dormir en algún rincón calientito. Y terciaria, los juguetes. Porque los gatos son tan juguetones que igual va a estar jugando todo el día con cualquier cosa que se encuentre. ¡Listo! Hemos jerarquizado la información. Es decir, que hemos organizado las compras para Lina a partir de sus necesidades. ¿Qué debes hacer ahora? Bueno, pues debo gastar mis ahorros en las necesidades primarias de Lina. Y después, pues ver si me alcanza para algo más. ¡Exacto! Estoy muy feliz del resultado de nuestra jerarquización y nuestro cuadro sinóptico. Sí, ahora acompáñame a las compras y mañana iremos por Lina a la veterinaria. ¡Uhú! ¡Espérame, Agustín! ¿Qué te parece, Ton? ¿Ya estás más tranquilo? Sí, profe. La cápsula ya me aclaró muchas cosas. Casi que sabía lo que era jerarquizar, solo que me alarmé un poco. Pero, ¿sabe, profe? Me dejó pensando en que si jerarquizamos, podemos hacer otras cosas como el cuadro sinóptico. Ah, claro que sí. Eso lo veremos en la clase que sigue. Ya lo verás, Ton. Por lo pronto, ¿están todos listos para un ejercicio? ¡Sí, Maestro. listos! Si quisiéramos, fíjense bien, si quisiéramos organizar la información del texto que leímos, sí, el que vimos al inicio sobre los nutrimentos, ¿qué es lo que podríamos hacer? Pues primero que nada, identificar el tema central. Es decir, los nutrimentos. Perfecto. Ahora bien, ¿qué preguntas se harían para identificar la información más importante y lo que es complementaria? Bueno, yo pienso que sería algo así como, ¿qué son los nutrimentos? Bien, ¿Cómo se clasifican? ¿correcto? ¿Qué son las proteínas? ¿Cuáles son los alimentos de origen animal? Muy bien. ¿Cuáles son los alimentos de origen vegetal? ¿Para qué nos sirven los nutrimentos? Muy bien, muy bien. Podemos decir que a través de las preguntas sobre el texto podemos ir organizando la información que se está presentando. Es decir, identificar el tema, los subtemas, las palabras centrales, la información complementaria. Muy listos. Traten en casa de hacer un ejercicio similar. Busquen un texto, por ejemplo, en su libro de ciencias o en su libro de geografía, y traten de jerarquizar la información. Guíense con las siguientes preguntas. Vamos a verlos. 1. ¿Cuál es el tema general del texto? 2. Lari, ¿me ayudas? ¿Cuáles son las ideas más importantes? Muy bien, Ton. ¿Cómo las representarías después del tema general? Bien. ¿Cuáles son ideas complementarias a cada una de las ideas principales? ¿Y Lari? ¿Qué detalles puedes agregar a cada una de las ideas complementarias? Oiga, profe, pero ya me surgió otra duda. Toda esta información que leemos en los textos expositivos, ¿la podemos clasificar? Pues mira, en muchos casos sí, porque los textos expositivos nos ofrecen datos sobre algún tema. Van, recuerden, de lo general a lo específico. De igual forma, en las actividades que hacemos en nuestra vida cotidiana, clasificamos todo el tiempo. Miren, vamos a ver estas dos imágenes. Fíjense bien, estudiantes en casa, vamos a verlas. Digan... ok, alguien que esté cerca de ustedes. ¿Qué está pasando en las imágenes? Vemos. ¿Qué ves en la primera, Ton?
En la primera imagen salen unos niños que están clasificando la basura. Muy Y bien. en la segunda aparecen unos niños y niñas clasificando frutas y verduras. Así es, así es. Vamos. Ahora vamos a ver con los textos. Lo que estamos ejemplificando es que en nuestra vida normal siempre estamos clasificando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, si nos referimos a los textos, vamos a hacer una especie de prueba para ver si ustedes, y ustedes también, estudiantes en casa, pueden identificar los textos que implican clasificación y cuáles son los que no implican una clasificación. ¿Pruebas? ¿Pueden ser pruebas que midan mi capacidad? ¡Me encantan, profe! ¡Soy muy bueno! Muy bien, Tol. ¿Y qué vamos a hacer, profesor? Mira, Sí. este es un juego donde ustedes lo único que tienen que hacer es responder sí o no. Ustedes también, estudiantes en casa. En la pantalla verán un texto. Lo leerán y elegirán. La respuesta sería sí, si se trata de un texto en donde la información puede clasificarse. La respuesta sería no, si más bien se muestra otro tipo de información que no nos da esa posibilidad. Recuerden, solo se trata de responder o sí o no. ¿De acuerdo? Muy bien, pues écheme el primer texto, profe. Muy bien, y vamos a verlo en casa también. Dice así: los animales se dividen en ovíparos y vivíparos. ¿Sí o no se puede clasificar? Tú dime, Ton. Sí se pueden clasificar, por supuesto, profe. Podemos clasificar en ovíparos y vivíparos. Muy bien, muy bien. Vamos, exactamente, sí, estudiantes, ustedes también le atinaron. Ahí está la respuesta en pantalla. A ver, este va para ti, Larisa, lista. Es un texto de geografía, así que pon mucha atención. Primero dejaremos un tiempo para que también los estudiantes en casa lo puedan ver y luego tú me das la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. El texto es el siguiente. La latitud es la distancia entre el ecuador y el paralelo que pasa por un punto cualquiera de la Tierra. A ver, primero, estudiantes en casa, ¿qué dicen ustedes? ¿Sí se puede clasificar o no se puede clasificar? ¿Qué es lo que ustedes creen? Lari. Yo digo que la respuesta es no. Y efectivamente, vamos a ver, la respuesta es no. Muy bien. Muy bien, Larisa. ¡Felicidades! Efectivamente, no pudiéramos clasificar este texto porque no ofrece las opciones para poder hacerlo. Bien. Por último, va esta. ¿Listos? ¿Listos, estudiantes en casa? Las coordenadas geográficas están dadas por la latitud y la longitud. La latitud es la distancia entre el ecuador y el paralelo que pasa por un punto cualquiera de la Tierra. La longitud es la distancia que hay entre el meridiano de Greenwich y el meridiano que pasa por un punto cualquiera sobre la superficie terrestre. Profe, yo contesto. A ver, espérame, vamos a darle un tiempecito a los estudiantes. A ver, listo, Ton. Esto me parece, profe, que es igual a la anterior. Yo digo que no. A ver, vamos a ver la respuesta. Salió. Es incorrecta, Ton. La respuesta en este caso es sí. No, pero ¿cómo? Su respuesta estuvo incorrecta porque, si te fijas bien, en el texto podemos observar que está por un lado la latitud y por otra la longitud. Se puede clasificar la información de ambas. Uy, tienes toda la razón, Larisa. No me di cuenta. Me pareció que era como muy parecida a la anterior. Creo que debo leer con más cuidado. No te apures, Ton. Esto es algo que a todos nos pasa. El chiste es que cuando leas un texto puedas identificar que en algunos se puede hacer una clasificación. Algunos verbos que nos sirven cuando hablamos o nos referimos a una clasificación son ordenar, organizar, separar, dividir, catalogar y encasillar. Así es, son verbos que utilizamos precisamente para
utilizar o sustituir la palabra clasificar. Tienes toda la razón, Lari. Yo no sabía que había tantos verbos para referirnos a la acción de clasificar, maestro. Así es. Los especialistas dicen que no hay verbos o palabras que signifiquen exactamente lo mismo, pero a saber que en ocasiones podemos tener estas palabras como pistas para identificar que el texto implica eso, una clasificación. Recuerden que cuando clasificamos, por ejemplo, por tipo de animal y sus características, utilizamos el criterio identificar. ¿Qué identificamos? Pues las características de cada uno, tal y como ocurre en los ejemplos que acabamos de ver. Clasificamos por tipo de animal y sus características. Clasificamos por tipo de alimento. Clasificamos según las características de las coordenadas geográficas. Ah, sí. Oh. Oiga, profe, y entonces, si retomamos el texto de los nutrimentos, podríamos clasificar la información por sus características, ¿verdad? Así es, Ton. Es un criterio muy válido. ¿Tú cómo lo harías? Déjame pensar un poco. A ver si me acuerdo. Tendría como tema central a los nutrimentos. Bien. Y los clasificaría en proteínas, carbohidratos, lípidos o grasas, las vitaminas y los minerales. Muy bien. Y si quisiéramos incluir más cosas, pues buscaríamos cuáles son las proteínas, los carbohidratos, las grasas y así. Perfecto. Uy, pues ya somos expertos clasificadores de la información, profe. Sin duda, Ton. Identificar esto en los textos que vamos leyendo nos ayuda a comprenderlos mejor. Bueno, pues vamos cerrando este programa. Me voy a atrever a preguntarles a ustedes en casa lo siguiente. Y Lari, Tom, pongan también mucha atención. Claro que sí. ¿Qué pasaría si toda esta información la analizamos, la jerarquizamos, la clasificamos y la plasmamos en un recurso visual, en una herramienta gráfica? Uy, pero ¿de qué está hablando, profe? ¿No que ya nos íbamos? Miren, vamos a ver la siguiente imagen. ¿Reconocen este tipo de herramientas gráficas? ¿Reconocen la información de los nutrimentos? ¿Reconocen otra información que se añadió? Obsérvenlo. Estudiantes en casa, véanlo también a detalle. Ya sé, sí, profesor. Es un cuadro sinóptico y un mapa conceptual. ¡Guau! No sabía que todo lo que trae el texto expositivo se puede ordenar ahí. Como que así es más fácil acordarse de la información importante del texto, ¿no? Pues justo de eso hablaremos el día de mañana. Y lo que resta de la semana, solo quería anticiparles el contenido. Uy, se ve muy interesante, profe. Ya quiero que sea mañana. Es verdad que los textos expositivos podemos trabajarlos de muchas formas. Así es, y mañana lo veremos. Estudiantes en casa, Lari, Ton, un placer trabajar con ustedes. Nos vemos el día de mañana. Hasta pronto, profe. Hasta Gracias. pronto, Lari. Nos vemos pronto. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con organizamos y clasificamos la información, lengua materna, 5º grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos. Hasta la próxima. A continuación, historia. Pero